Muy bien chicos, entonces nos vemos en este nuevo video en el cual vamos a resolver un ejercicio de caída libre, ¿sí? O tiro vertical, ¿no? En este caso, como les había mencionado, la teoría separa estos dos conceptos, pero a la hora de resolver ejercicios no son no son muy distintos a resolverlos, entonces por lo tanto vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces me dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7 metros por segundo, ¿no? Entonces, si me permiten hacer un pequeño dibujo aquí, nosotros tendríamos aquí un objeto, ¿verdad? Aquí tendríamos un objeto y este objeto se le imparte una velocidad de 7 metros por segundo. Me están preguntando que calcule la velocidad luego de haber descendido segundo. En este caso, para resolver este literal, el literal A, tendríamos que utilizar una de estas cuatro ecuaciones que tenemos aquí. En este caso, la más sensata de utilizar sería la ecuación número 3. Recuerden que tendríamos que colocar nuestro sistema de referencia. En este caso, mi sistema de referencia lo voy a colocar es decir, donde inicia la partícula, no en la parte. Entonces, nosotros colocamos que hacia arriba va a ser positiva y hacia la izquierda va a ser. En este caso, colocar hacia la izquierda positivo como que no tiene mucha lógica, porque recuerden que es un movimiento de una sola dimensión. Pero no está de más colocar. Si colocamos si colocamos el sentido en los vectores hacia arriba positivos, entonces vamos a ver. En este caso me quedaría lo siguiente, ¿no? La velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y. En este caso es 7 metros por segundo, pero es hacia abajo. Es hacia abajo. Fíjense que el vector velocidad está apuntando hacia abajo. Entonces, por lo tanto, sería menos 7 metros por segundo, ¿no? Y a esto le vamos la gravedad, en este caso, también apunta hacia abajo. Y como hacia abajo estamos diciendo que es negativo, entonces aquí también colocamos menos la gravedad multiplicado por el tiempo, ¿no? En este caso, la velocidad final me quedaría negativa. Bien, ¿por qué me quedaría negativa? Porque estaría apuntando hacia abajo. Entonces, acá voy a tener la velocidad final. Me asustaría si en realidad estuviese positivo, porque significaría que la velocidad estuviese arriba, entonces eso no tiene lógica. ¿Y cómo me quedaría? Veamos, aquí me quedaría menos 7 menos 9,8 por los 3 segundos que transcurrieron. Entonces, voy a utilizar la calculadora de mi teléfono, que no tengo mi calculadora de ingeniería disponible. Veamos, 9,8 multiplicado por 3 más 7. Y por lo tanto, según el ejercicio, me quedaría menos 36,4 metros por segundo, ¿no? Y como les dije, el signo negativo implica que está hacia abajo, ¿no? Pero si me preguntarían la magnitud sería 36,4. Ahora bien, vamos a resolver ahora el literal B, el cual me dice, ¿qué distancia habrá descendido en los 3 segundos? ¿No? Entonces, aquí podemos utilizar varias ecuaciones, ¿no? Puedo utilizar la primera ecuación o la segunda ecuación. ¿Por qué puedo utilizar la segunda ecuación? Porque yo ya sé la velocidad final de la partícula luego de los 3 segundos, ¿no? Pero voy a utilizar la primera, ¿ya? En este caso, la primera me quedaría. La posición final, aquí nosotros vamos a tener la posición final luego de los 3 t igual a 3 segundos, ¿no? Entonces, tenemos la posición inicial, y aquí tenemos la posición. En este caso me quedaría esto, ¿no? La posición final va a ser igual a la posición inicial. En este caso, bueno, en este caso fíjense que la velocidad, la posición inicial me da cero, ¿no? Fíjense, la posición inicial me da cero porque estamos justo en el sistema de referencia, ¿no? Luego, la velocidad inicial sería menos 7 metros por segundo hacia abajo, multiplicado por los 3 segundos, ¿no? En este caso me quedaría por los 3 segundos. En este caso, más un medio de la gravedad por el tiempo. Pero en este caso, la gravedad va a ser negativa porque por nuestro sistema de referencia. En este caso, me quedaría menos un medio de 9,81 multiplicado por 3 al cuadrado. De esta manera, yo sabría la posición final.
final. Voy a trabajarlo en la calculadora. Tendríamos 3 al cuadrado sería 9, 9 por 9,8, y todo esto dividido para 2, me quedaría 44,1. Y a eso le vamos a sumar y 1, que sería 3 por 7, 7 por 3, 21, ¿no? Entonces me quedaría menos 65,1. Y este negativo que está aquí, implica, eh, este negativo que está aquí, implica que está por debajo del sistema de referencia, ¿no? Tiene lógica. Tiene lógica, ¿no? En este caso, si me hubiese quedado positivo, en realidad me asustaría, porque eso significaría que dirigirse hacia abajo de la nada subía hacia arriba. Entonces, no tiene lógica. Siempre, chicos, siempre tienen que acostumbrarse a hacer análisis de los resultados. Y de esta manera ustedes se acostumbran a razonar y de esta manera ustedes también empiezan a tener un criterio ingenieril, ¿no? Porque muchas de las veces los alumnos se gradúan de las carreras de ingeniería, pero si en algún momento cogen y le dicen que una persona, qué sé yo, o sea, si una persona, le dicen que una persona pesa 220 libras y si quiere pasar eso a kilogramos por metro por segundo, pone como que pesan 3 toneladas y manda el resultado correcto, sí, 3 toneladas, pero 3 toneladas, si una tonelada pesa aproximadamente un elefante. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, ese criterio hay que desarrollarlo a tiempo, ¿no? Y ustedes están tiempo para poder desarrollar ese criterio que necesitan, que todo ingeniero necesita, ¿no? A saber el análisis de analizar los resultados. Ahora bien, me están preguntando cuál será su velocidad después de haber descendido 14 metros, ¿no? En este caso, fíjense que aquí no tengo tiempo, pero puedo calcular el tiempo, para lo cual alcanzó 14 metros. Puedo calcularlo, pero me daría muchas vueltas, ¿no? Porque por la primera ecuación podría calcular el desplazamiento, podría calcular el tiempo, el cual se asocia a estos 14 metros, ¿no? Y luego irme a la tercera ecuación y reemplazar, pues, ¿no? Ese tiempo. Pero sería mucho trabajo, ¿no? Entonces, en un examen, ustedes necesitan resolver el ejercicio lo más rápido posible y en el método más corto. En este caso, el método más corto y aplicar directamente la segunda ecuación, porque la segunda ecuación no depende del tiempo, de la velocidad final. La velocidad final, aquí me quedaría la velocidad final al cuadrado, que es la que yo quiero encontrar, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial sería 7, sería menos 7 al cuadrado, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidadito, hay que tener mucho cuidado acá. Presten atención, ¿por qué? Porque en este caso voy a colocar así, perdón, aquí voy a colocar, fíjense lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar es que aquí vamos a suponer que tenemos positivo, para que ustedes me entiendan mejor. En el caso de la gravedad, es un vector que va a apuntar hacia abajo. Yo voy a tener más 2 por 9,8, donde déjenme poner aquí el negativo. Veamos, menos 9,8, ¿verdad? Y este y final menos y inicial es el desplazamiento. Pero y inicial es cero. Y y final sería los 14 metros. Pero y final está por debajo del eje de la Y. Entonces ese y final va a ser negativo. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 14. ¿Se dan cuenta? Entonces, la expresión me quedaría velocidad final, va a ser igual aquí a 49 más menos por menos. Fíjense, este menos con este menos se hacen positivos, ¿no? Aquí me quedaría más 2 por 9,8 por 14. Entonces, la velocidad final me va a dar igual a qué. Colocamos en la calculadora, como les comenté, en la calculadora tenemos que poner 2 por 9,8 por 14 y a eso le vamos a sumar 49, ¿no? Quedaría 323 puntos. A eso le tenemos que sacar la raíz, porque tenemos velocidad cuadrada. Entonces, el cuadrado pasa al otro lado, dándose como caso tendríamos que colocar la raíz. A ver, ya me olvidé.
a la raíz de 323,4. Y ahí me quedaría que va a tener una velocidad de 17,98 metros por segundo, ¿no? Caso, en este caso, aquí esta ecuación es especial porque esta ecuación es la única ecuación que no es vectorial. No es que, como le digo, al estar elevado al cuadrado, aquí hay que tener mucho cuidado, porque este de aquí puede ser negativo o positivo, ¿verdad? Hablando matemáticamente. Pero como nosotros ya sabemos que está en un movimiento hacia abajo, entonces la velocidad debe de ser negativa. Entonces el resultado aquí sería que la velocidad final, no voy a colocar esta raya porque después se puede confundir con una división, ¿no? La velocidad final, la velocidad final va a ser igual a 17,98 menos 17,98 metros por segundo. Menos 17,98 metros por segundo. ¿Sí ven? Entonces, esa sería la velocidad que alcanzaría la partícula luego de haber descendido los 14 metros, ¿no? Eh, y fíjense que aquí, a los 3 segundos, fíjense que a los 3 segundos alcanzamos una velocidad de menos 36,4. Entonces, esperaría que el tiempo en el cual yo alcanzo una velocidad de un desplazamiento de 14 metros sea menor a los 3 segundos. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente literal. Y esto, vamos con el siguiente literal, que en este caso sería el literal D. Ok, entonces vamos con el literal D. Me dice, el cuerpo se lanzó desde una altura de 200 metros. ¿En cuánto tiempo alcanzará el suelo? Pues bueno, en este caso, ¿en cuánto tiempo alcanzará el suelo? Entonces, pues bueno, si se lanzó desde una altura de 200 metros, entonces tenemos aquí la pelota, se lanzó aquí y acá tenemos 200 metros. Entonces llega al suelo. Entonces la distancia entre la posición inicial con la posición final va a ser 200 metros. Si yo coloco mi sistema de referencia en la partícula, entonces y inicial sería cero, mientras que y final sería menos 200. Hay que tener en cuenta eso al momento de colocarlo en las ecuaciones, pues, ¿no? Entonces, veamos, aquí me quedaría que y final sería menos 200, y inicial sería cero, y deberíamos de colocar menos porque la velocidad inicial es hacia abajo y hacia abajo es negativo. Me quedaría menos 7 multiplicado por t menos, en este caso también menos, porque recuerden que la gravedad también es negativa, según mi sistema de referencia, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso la gravedad sería 9,8. Entonces aquí me quedaría 9,8 por t al cuadrado. Entonces inmediatamente esto se me convierte en una ecuación cuadrática, ¿no? En este caso, aquí me quedaría menos 4,9t cuadrado menos 7t más 200, ¿no? Y esto debería ser igual a cero. Y aquí yo voy a meter esto en mi calculadora, ¿verdad? Para sacar los dos tiempos distintos, ¿no? Porque inclusive, si ustedes no tienen calculadora y están en una computadora, perdón, si no tienen calculadora científica, ustedes pueden ingresar a la página de Simbolab y ahí pueden colocar, ¿no? Poner Simbolab. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Entonces aquí me dicen que ingresa un problema. Entonces yo voy a colocar la expresión cuadrada, ¿no? Esto acá para que poder observar. Entonces la ecuación cuadrática es, a ver, veamos, la ecuación cuadrática es menos 4,9 por t al cuadrado. A ver, t al cuadrado, ¿verdad? Menos 7t más 200 igual a cero. Desde aquí sacaríamos
¿no? Entonces aquí tenemos los dos tiempos. Tenemos el tiempo menos 7.14 y el tiempo 5.7. Menos 7.14, menos 7.14 y 5.71, ¿no? En este caso, como en física, no es que no se trabaja en los tiempos negativos, sino que nuestro tiempo empieza en t igual a cero. Entonces, no tendría lógica que un tiempo negativo. Entonces, trabajaríamos con el tiempo positivo, que sería 5. Luego me dicen con qué velocidad lo hará, es decir, con qué velocidad impactará el suelo. Entonces, esta velocidad nosotros la sacaríamos tranquilamente con esta segunda ecuación, la tercera ecuación de acá, ¿no? Como ya sabemos el tiempo, le decimos que la velocidad final con la que impacta el suelo va a ser igual a menos 7. ¿Por qué menos 7? Porque es la velocidad con la que se lanzó el proyectil, menos 9.81 o 9.8, como ustedes quieran hacerlo, llamarlo, multiplicado por 5.71 segundos, ¿no? Déjenme ver si sale eso, 5.71. Correcto. Voy a la calculadora y en la calculadora me sale 9.8 por 5.71 más 7, que sería 62. Es decir, que impactaría el suelo con 62.95 metros por segundo. En este caso me quedaría en menos 62.90. En menos que va hacia abajo. Muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, muy bien. Ahora, con esto hemos finalizado el ejercicio. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo en este video, ¿sí? Y lo responderé en la brevedad del caso, ¿no? Escribirme a mi número personal, que estaré pendiente al momento que ustedes estén viendo el video. ¿No? El siguiente ejercicio en un próximo video.